En nuestra noche de bodas, mi esposa insistió en que jugáramos a un pequeño juego, a un intercambio de secretos, los más profundos que teníamos. Isabelle, mi nueva esposa, estaba medio bromeando, medio probándome. Me acosté con tu padrino esta tarde. Fue bueno. Di el primer paso. Cuando me tocó el turno, dejé que el silencio se hiciera presente un momento. He matado a alguien. ¿Me creerías? Isabelle Torrent se rió, una risa rica y musical que llenó la suite del ático. Cariño, ¿solo intentas vengarte de mí por lo que dije? ¿Ronroneó? Solo bromeaba. Me encanta verte celoso de mí. Isabelle era una heredera famosa, una maestra de la vida social que lo había visto todo. El hecho de que estuviera dispuesta a casarse con un hombre como yo, alguien que venía de la nada, ya había impactado a todos nuestros conocidos. Una última noche desenfrenada antes de sentar cabeza, casi tenía sentido. Me presionó, con los ojos brillantes, una mezcla de vino y emoción. A cambio, también tienes que contarme un secreto. La miré, mi expresión era una máscara perfecta. Mi corazón era un lago helado. ¿De verdad quieres que te lo diga? Extendí la mano y acaricié su mejilla perfectamente esculpida, como si me resistiera. De acuerdo. Mi voz era baja, pero cuando la oigas, no te atrevas a arrepentirte. Claro que no, dijo con absoluta certeza. El alcohol estaba obrando su magia, sacando recuerdos de lo más profundo y oscuro de mi alma. Miré fijamente a mi nueva esposa, la mujer cuya vida estaba a punto de destruir. Mi enemigo jurado. Maté a alguien. Empecé hace 15 años, una noche como esta. En cuanto a quien murió, me detuve. Fue mi propia madre. Antes de volverse adicta a las drogas, mi madre era una costurera maravillosa. Dije, mirando fijamente a Isabelle a los ojos, comenzando la historia que había creado con tanto cuidado solo para ella. Tenía unas manos tan hábiles. Podía convertir el rollo de tela más común en un vestido precioso que ponía celosos a todos los niños del vecindario. La vida era pobre en aquel entonces, pero estable. Hasta que los conoció, a ese grupo de supuestos amigos. Olían a dinero y a podrido. Esas mujeres ricas le mostraron cómo era realmente la alta sociedad. También le dieron el primer toque de algo que nunca debió haber probado. ¿Adivinaste? Drogas. Al principio, era solo por diversión. Pero con la adicción, la primera vez es solo el comienzo de mil más. La máquina de coser empezó a acumular polvo. Nuestro pequeño apartamento empezó a oler a una mezcla repugnante de perfume barato y un olor a creaquímicos quemados. Se enganchó enseguida. Haría cualquier cosa por dinero. Vendió todo lo de valor de nuestra casa. Y finalmente, me tenía en la mira. Ante esto, Isabelle soltó una pequeña burla desdeñosa. Así son los drogadictos. Una causa perdida. Su reacción fue exactamente la que esperaba. Fría. Condescendiente. Igual que hace tantos años. Sí, mi mamá siempre pensó que el dinero podía resolver cualquier problema. Continué. Perdió su trabajo y pasaba todo el tiempo con esa gente. Nuestro apartamento quedó vacío en un instante. Empezó a golpearme, a gritarme, y me obligó a buscar al cobarde de mi padre y pedirle dinero. Mi papá ya no la soportaba. Ya se había ido. Mi vida se hundía rápidamente en un pantano. Y pensé que había tocado fondo. Pero había sobreestimado su humanidad y subestimado el poder de las drogas. En mi cumpleaños, hizo algo inaudito. No me pegó ni me gritó. Incluso me sonrió. Dijo que me llevaría a celebrar, a un lugar bonito, a comer algo rico. Y de verdad le creí. A esa edad, aún me aferraba a una última fantasía, cada vez más débil, de lo que debería ser una madre. Me llevó a un edificio en la zona más glamurosa del centro. El lugar era un spa privado de lujo. Al oír esto, la mano de Isabelle, que sostenía su copa de vino, se detuvo en el aire. Arqueó una ceja. Una drogadicta sabía de spas de lujo. Su tono estaba impregnado de su habitual desdén, como si estuviera escuchando un chiste patético. Ese era el tono. Eso es todo.
Reprimí la oleada de odio que me revolvía las entrañas y seguí haciendo el papel de narradora lastimosa. Fueron sus amigos quienes la llevaron allí. Dije, con una voz desconcertantemente firme para alguien que recordaba un viaje al infierno. Dijo que el lugar era un paraíso. ¿Estaba tranquilo? Lo admito. El aire estaba impregnado de un aroma a aceites esenciales caros e incienso, de esos que dan sueño. Igual que el perfume que llevas puesto, Isabelle. Me llevó a una sala de estar y un camarero me trajo bebidas enseguida. Pidió un zumo de naranja recién exprimido para mí y dijo que era mi regalo de cumpleaños. Incluso me alborotó el pelo. Me dijo, «Feliz cumpleaños, Leo». Esa fue la última vez que recuerdo que me llamara por mi nombre de niña. Me lo bebí. El jugo era dulce, empalagoso. Hacía tanto tiempo que no probaba nada dulce que me lo bebí todo de un trago con avidez. Pronto, el mundo empezó a dar vueltas. Sentía los párpados como si me pesaran plomo. Mi último recuerdo fue de ella ayudándome a levantarme, con una extraña sonrisa en su rostro que no pude comprender. Me condujo a una habitación al final del pasillo. Al oír esto, la mano de Isabelle, que sostenía su copa de vino, se detuvo en el aire. Arqueó una ceja. Una adicta sabía de spas de lujo. Fueron sus amigos quienes la llevaron allí, dije, con una voz inquietantemente firme para alguien que recordaba un viaje al infierno. Dijo que el lugar era un paraíso. Era tranquilo, lo admito. El aire estaba impregnado de un aroma a aceites esenciales caros e incienso, de esos que dan sueño. Me condujo a una sala de estar, y un camarero trajo bebidas enseguida. Pidió un zumo de naranja recién exprimido para mí, así que fue mi regalo de cumpleaños. Me dijo, «Feliz cumpleaños, Leo». Esa fue la última vez que recuerdo que me llamara por mi nombre de niña. Me lo bebí. El jugo era dulce, empalagoso. Hacía tanto tiempo que no probaba nada dulce que me lo bebí todo de un trago con avidez. Pronto, el mundo empezó a dar vueltas y sentí como si mis párpados pesaran como plomo. Mi último recuerdo fue de ella ayudándome a levantarme, con una extraña sonrisa en su rostro que no pude comprender, y guiándome a una habitación al final de un largo pasillo. Isabelle dejó escapar un pequeño bostezo, claramente impaciente. ¿Y luego qué? ¿Te quedaste dormida allí? Sí que me quedé dormida, dije, haciendo una pausa lo justo para que el vino tinto de su copa se moviera. Y cuando desperté, fue porque alguien me estaba asfixiando. Estaba en una camilla de masaje suave, cubierta con una manta fina. Las luces principales estaban apagadas, dejando solo unos tenues apliques amarillos en las paredes, que iluminaban la habitación con un brillo sugerente. Me dolía todo el cuerpo, un escalofrío profundo me recorrió los huesos. Había varias mujeres extrañas a mi alrededor. Sus sombras se extendían y distorsionaban en las paredes, como fantasmas. Se reían, charlaban en una mezcla de dialecto que no entendía y un inglés entrecortado. La mezcla de sus perfumes era tan densa que me sofocaba y me daban arcadas. Entonces vi a mi madre. Estaba de pie entre las sombras, con la apariencia de una sirvienta. Una mujer con una túnica de seda me agarró la barbilla. Su rostro estaba tan cerca que podía oler el alcohol en su aliento. Este niño es precioso, su piel es más suave que la de una niña. Otra voz rió entre dientes, vale cada centavo. Me quedé paralizado en la mesa, sin poder moverme, con la mente completamente en blanco. Entonces, la mujer de la bata sacó un fajo de billetes de su bolso y se lo tiró a mi madre en la cara. Los billetes con bandas rojas se esparcieron por el suelo. Mi madre no se enojó. Ni siquiera se inmutó. Se agachó de inmediato, con una sonrisa aduladora, y recogió los billetes uno a uno, metiéndolos en su bolsillo. Mantuvo la cabeza gacha, contando cuidadosamente el dinero en la penumbra, tan concentrada, tan devota. Igual que antes, sentada en su máquina de coser, inclinada hacia la luz de la lámpara, concentrada en su vestido nuevo. En ese instante, algo dentro de mí se desmoronó por completo. Tu mamá. Ella te drogó. La voz de Isabelle sonaba un poco tensa. Parecía que la historia finalmente la había cautivado. ¿Es tan extraño?, le pregunté. Cuando una persona está completamente consumida por sus deseos, la humanidad es lo primero que desaparece.
¿Qué es un título como madre, comparado con eso? Estaba aterrorizada. Solo quería escapar de ese lugar. Mientras corría, mi madre me persiguió, gritándome, hijo, no puedes decir ni una palabra de lo que pasó hoy. ¿Me oyes? Tienes que confiar en mí. Pronto nos recuperaremos. Te enviaré a las mejores universidades. Estudiarás en el extranjero. Pero fui un idiota. Sabía exactamente lo que había pasado. Los moretones que se extendían por mi piel. El dolor desgarrador dentro de mí. Eran recordatorios constantes. Me habían vendido como un trozo de carne. Mi mundo se derrumbó en ese instante. Me encerré en mi habitación, negándome a comer, beber y ver a nadie. Pensé en morir. Pero no podía aceptarlo. No podía aceptar que mi propia madre me destruyera. Al decir esto, mis ojos se llenaron de lágrimas y mi voz se suavizó. Ella me quería mucho. La ropa que usaba de pequeña. Ella la hacía a mano. Todos los niños del vecindario tenían juguetes, pero yo no. Así que me cosió un pequeño tigre con retazos de tela. Lo recordaba con tanta claridad. Los ojos del tigre eran dos botones negros brillantes. Dormí con él durante años. No podía relacionar a la mujer que contaba dinero sucio en esa habitación oscura con la madre que me había cosido un tigre de juguete. ¿Eran siquiera la misma persona? No lo sabía. Solo sabía que el niño que solía dormir con ese tigre murió ese día. ¿Qué pasó después? La voz de Isabelle temblaba. Parecía no darse cuenta de sí misma. Quería detenerse, pero no pudo resistirse a conocer el final. Curiosidad humana. Es el veneno más mortal de todos. Bebí mi copa de vino de un trago. El líquido frío me resbaló por la garganta, pero no pudo calmar el odio que llevaba 15 años hirviendo en mi interior. Más tarde, salí corriendo del spa. No llevaba zapatos. Simplemente corrí, mis pies descalzos golpeando el frío asfalto de las calles vacías. Una carrera loca en la noche. Solo había un pensamiento en mi cabeza. Volver a casa. Ese lugar ruinoso, oscuro y asqueroso. En ese momento, era el único refugio que se me ocurría. Llegué a casa, me encerré en mi habitación y empujé mi cómoda contra la puerta. Pero fue inútil. Regresó justo antes del amanecer. No tenía llave, así que pateó la puerta, la golpeó con los puños y gritó las peores maldiciones. «Pequeño bastardo. Vete de aquí, carajo. Me lo arruinaste todo. ¿Sabes quiénes son esas personas? El dinero que me costaste esta noche. Podría romperte las dos piernas, y aún así no podrías pagarme». La puerta se estremeció bajo su ataque, amenazando con astillarse. Me acurruqué en un rincón, temblando como una hoja. Justo cuando la cerradura estaba a punto de romperse, se oyó otra voz. Era mi padre. El hombre que había sido un cobarde toda su vida. No sé cuándo volvería. ¿Ya hiciste suficiente alboroto? Era la primera vez que oía a mi padre gritarle. Quítate de mi camino. Esto no tiene nada que ver contigo. Si no fueras tan inútil, ¿tendría que hacer cosas así? La rabia de mi madre encontró al instante un nuevo blanco. Oí ruidos de forcejeo, de cosas rompiéndose. Mi papá gritaba, mi mamá chillaba. Me volví loca, empujé la cómoda a un lado y abrí la puerta de golpe. La sala era un desastre. Mi madre tenía el pelo revuelto y los ojos ensangrentados. Tenía a mi padre inmovilizado contra el suelo, con las manos alrededor de su cuello y los ojos desorbitados por la locura. La cara de mi padre se estaba poniendo morada mientras forcejeaba débilmente. «Estás loco». «Es solo un niño», suplicó en vano. Mi hijo, al oír esas palabras, mi madre soltó una risa aguda e histérica. Volteó la cabeza y sus ojos nublados y frenéticos se clavaron en mí. «Así es, todo por mi maravilloso hijo. Vale muchísimo dinero. Tú, ven aquí. Te vienes conmigo ahora mismo. O le daré una paliza a este inútil de tu padre hoy mismo». Mientras hablaba, me apretó con más fuerza. El tiempo pareció ralentizarse. Mi padre cerró los ojos, desesperado.
El rostro de mi madre era una máscara de la manía preabstinencia. En ese instante, mi cuerpo reaccionó antes que mi cerebro. Corrí hacia adelante y agarré la pesada estatuilla de latón del león de la mesa de la entrada. Con toda mi fuerza desde atrás, le di un golpe en la nuca. Un golpe sordo, un sonido repugnante y apagado, más pesado que una sandía al chocar contra el cemento. El mundo entero quedó en silencio. Mi madre giró la cabeza lentamente, incrédula, para mirarme. En sus ojos no había odio ni amor. Solo un vacío absoluto. Extendió una mano como si quisiera agarrar algo, pero se desplomó inerte en el suelo. Mi padre estaba paralizado en el suelo, demasiado aterrorizado para moverse. Aproveché la oportunidad, reuní todas mis fuerzas y volví a bajar la estatuilla. No se movió después de eso. La sangre se acumuló en la nuca y se extendió rápidamente hasta formar una mancha roja oscura en el suelo. Miré el león de bronce que tenía en la mano. Estaba resbaladizo, con algo cálido y pegajoso. Una gota, y luego otra, cayó al suelo. Maté a mi madre. La historia terminó ahí. No dije nada más. Solo observé a Isabelle con calma. Su rostro se había desvanecido por completo. Sus labios temblaban, incapaces de articular palabra. Esos ojos, normalmente tan llenos de arrogancia despreocupada, ahora solo reflejaban terror puro y puro. Ya no podía sostener con firmeza su copa de vino. Con un tintineo, la copa cayó sobre la gruesa alfombra, sin romperse. El vino carmesí se derramó, una salpicadura vívida que parecía sangre. Isabelle se levantó de golpe del sofá, tambaleándose hacia atrás. Me miró horrorizada, como si yo fuera el arma ensangrentada. ¡Tú! ¡Tú! Quería gritar, correr, pero sus piernas estaban demasiado débiles para obedecer. Sí, esto es. Esto era lo que quería ver. Este secreto era 1000 veces más aterrador que su sórdido y pequeño romance. Continué mi relato. Mi papá quería protegerme. ¿Qué tenía de malo? No quería que mi madre me volviera a vender. ¿Qué tenía de malo? Pero si llamábamos a la policía, yo sería el culpable. Mi vida, mi futuro, todo quedaría destruido. Estábamos aterrorizados, acurrucados en un rincón, sin saber qué hacer. De repente, llamaron a la puerta. Era nuestro vecino de al lado, Silas, un relojero tuerto. Empujó la puerta, su único ojo nublado escudriñando la escena antes de posarse en mí. Su rostro estaba completamente inexpresivo. Mi mente se quedó en blanco. Un sudor frío me corría por la espalda. ¿Iba a llamar a la policía? ¿A chantajearnos? El ojo de Silas me miraba fijamente. Puedo ayudarte, dijo, si confías en mí. Hice una pausa en la historia, dejando que el silencio se extendiera. Isabelle estaba completamente cautivada, siguiendo cada palabra que decía. Le pregunté, si fueras tú, ¿qué harías? Pensó un momento, con la voz seca. Supongo que diría que sí. En ese punto, mejor arriesgarse. Luego añadió, ¿pero podría un viejo que arregla relojes realmente lograr algo así? La miré con una leve sonrisa indescifrable. En realidad, no había una sola opción. Mi rostro estaba medio oculto en la penumbra y hablaba en voz baja. Éramos dos, después de todo. Silas era solo un viejo tuerto sin familia. Así que teníamos otra opción. Mátalo para silenciarlo. El color desapareció por completo del rostro de Isabelle. Tomé su mano. Hacía frío y estaba húmedo. Pensé en matarlo. Lo admití. Por un instante, me sentí como si me hubiera convertido en mi madre. Una jugadora desesperada, acorralada. Ante el deseo puro de sobrevivir, cualquiera de nosotros puede convertirse en un monstruo. Pero al final, decidí confiar en él. Silas nos dijo que arrastráramos el cuerpo hasta su patio trasero. Hicimos lo que nos dijo. Primero le preguntó a mi papá cuál era su plan. Mi papá ya estaba muerto de miedo. Deshazte de él. Tíralo al río. Sus palabras le valieron una fría mueca de desprecio por parte de Silas. No seas idiota, dijo. ¿Cómo lo transportarías? ¿Tienes coche?
¿Cómo lo envolverías? ¿En una bolsa? ¿En un maletero? Alguien debería salir a estas horas. Además, el médico forense puede determinar la hora de la muerte por la temperatura corporal. La policía simplemente seguiría la pista hasta ti. Los atraparían a ambos. Mi padre negó con la cabeza, derrotado. Justo cuando estábamos totalmente perdidos, Silas habló en un tono bajo y escalofriante. En realidad, no es tan complicado. Si el cuerpo desaparece, no tendrán nada que encontrar. Señaló una enorme olla de hierro fundido en su patio trasero. Una que siempre estaba hirviendo. Si quieres que alguien desaparezca por completo, tienes que convertirlo en algo que nadie pueda reconocer jamás. Mi papá y yo nos quedamos paralizados por la sorpresa. Silas es uno de ellos. Nos miré con frialdad. ¿No lo entiendes? Pues manos a la obra. Desde ese día, Silas dejó de arreglar relojes. Empezó un nuevo negocio, vendía un guiso rico y oscuro. Mi papá era el encargado de ir al mercado mayorista a comprar los cortes de carne congelados más baratos. Cabezas de cerdo, huesos de res, carcasas de pollo, de todo. Silas lo observaba, dirigiéndolo con fría indiferencia. Raspa las cerdas para que queden limpias, o los clientes lo notarán. Remójalo en agua varias veces para eliminar el olor a caza. Hay que ser generoso con las especias. Esa es la única manera de disimular cualquier sabor indeseado. Mi papá estaba tan nervioso que se retorcía las manos, con la voz temblorosa. ¿Y sí? ¿Y si alguien pudiera notarlo? Silas lo miró con enojo, como si fuera un idiota. ¿Quién no usa carne congelada para un guiso como este?, exclamó. Mientras las especias sean lo suficientemente fuertes y el sabor intenso, ¿quién notará la diferencia? Durante días, mi padre no se atrevió a separarse de esa olla, la que guardaba el secreto de nuestra familia. Cuando por fin se levantó la tapa, un aroma potente e intenso a carne llenó al instante todo el patio. Mi papá no pudo evitar respirar hondo, pero su rostro solo palideció. Huele. Increíble. Silas empezó a vender su guisado. Como los ingredientes eran abundantes, el sabor intenso y el precio bajo, el negocio iba sorprendentemente bien. Todos los vecinos elogiaban su cocina. Nadie sabía cuál era realmente la base de ese guiso. Mi padre finalmente se derrumbó. Poco después, me abandonó y huyó. Desapareció sin dejar rastro. Más tarde, le pregunté a Silas, ¿por qué? ¿Por qué me ayudaste? Silas guardó silencio un buen rato y luego señaló una foto en blanco y negro en la pared. Era de una jovencita guapa. Esa era mi hija. Un drogadicto la arruinó hace 2 años. Poco después, ese hombre también desapareció misteriosamente. Lo comprendí al instante. Quizás ese hombre no había huido. Quizás había acabado en esta misma olla. Bien. Pensé mientras ayudaba a Silas a fregar la olla grasienta. Así, mi mamá no se sentirá sola. Después de eso, me fui a la universidad, conseguí trabajo y te conocí. Todo lo que vino después, ya lo sabes. Ese es mi secreto. Estaba acabado. La historia había terminado. En la opulenta suite nupcial, Isabelle me miraba con los ojos abiertos. El ambiente romántico de recién casados entre nosotros se había esfumado, completamente borrado. Ella retrocedió instintivamente cuando me acerqué a tocarla. Justo cuando estaba a punto de decir algo, llamaron a la puerta. Toc, toc. La voz del mayordomo llegó desde el otro lado. Señora, señor, ha llegado un invitado de la ciudad natal del señor. Trajo un regalo de bodas. Miré a Isabelle y me levanté para abrir la puerta. Sorprendida, ella también se levantó. La puerta se abrió. Un anciano estaba en el pasillo. Llevaba una chaqueta vieja y anticuada que no le sentaba bien y un parche negro le cubría un ojo. El resto de mi vida estaba nublado y frío. Esbozó una sonrisa, revelando una dentadura amarilla. Su voz era seca y áspera. Leo, soy yo, Silas. Una mirada fue suficiente. Isabelle se quedó paralizada. ¿Choque? Esta vez,
la copa de vino que tenía en la mano se hizo añicos en el suelo. Me apoyé en el marco de la puerta y le dediqué una sonrisa amable. Silas, gracias por venir hasta aquí, tan tarde. Claro, claro. El tuerto dijo con voz áspera, con una sonrisa aún más amplia. Su voz sonaba como si la hubieran lijado. Felicidades por la boda. Les deseo una vida llena de felicidad. Me puso en la mano una cajita envuelta en tela roja. Su único destello nublado me acompañó a toda velocidad hacia la habitación. Se quedó en el rostro ceniciento de Isabelle un instante antes de apartar la mirada. No lo invité a pasar. Cuídate, dije. Cerré la puerta y con naturalidad, coloqué la cajita en la mesa de la entrada, junto a la pesada estatuilla de latón del león. El mismo león de bronce que, en mi historia, fue el arma homicida. La habitación estaba en un silencio sepulcral. Isabelle seguía paralizada, como una estatua tallada por el miedo. Un vaso roto y vino tinto se acumularon a sus pies. Me miró fijamente, olvidándose de respirar. Al verla tan asustada, no pude contenerlo más. Me eché a reír. Al principio, era solo un ruido sordo en el pecho. Pronto, se convirtió en una risa estruendosa e incontrolable. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. El sonido resonó en la cavernosa suite, agudo y estridente. Mientras reía, el terror de Isabelle se transformó lentamente en confusión y luego en rabia. ¿Qué? ¿De qué te ríes? Su voz seguía temblando, pero ahora tenía un tono acusador. Dejé de reír y me sequé una lágrima. Cariño, estabas realmente aterrorizada. Empecé a caminar hacia ella. Instintivamente, dio otro paso atrás, con la mirada llena de sospecha. Me detuve, dándole espacio. Simplemente saqué mi teléfono, lo desbloqueé lentamente delante de ella, abrí mi agenda e hice una videollamada. Unos segundos después, la llamada se conectó. La pantalla mostraba a una pareja de mediana edad perfectamente normal. Estaban en una sala limpia y ordenada. El noticiero de la noche se veía de fondo en la televisión. La mujer llevaba delantal y el hombre gafas de leer. En cuanto me vieron, sus rostros se iluminaron con una amplia sonrisa. Hijo. Leo. Giré la pantalla del teléfono hacia Isabelle. Mamá. Papá. Saluda a Isabelle. La pareja en la pantalla sonrió aún más al verla. Dios mío. ¿Es Isabelle? Aún más guapa que en las fotos. Leo, por fin te casaste. Será mejor que la trates bien de ahora en adelante, ¿entiendes? Isabelle se quedó mirando, hipnotizada, la pantalla del teléfono. El rostro de mi madre, amable, tierno, sin rastro de la monstruosa adicta de mi historia. Estaba viva, ahí mismo, diciéndome que fuera bueno con mi esposa. El cerebro de Isabelle claramente no podía procesarlo. No podía entenderlo y no podía aceptarlo. Sonreí y hablé por teléfono. Ya sé, mamá, papá. Descansen un poco. Ya nos vamos a dormir. Bueno, bueno. Descansen un poco. Adelante. Terminé la llamada. La sala volvió a quedar en silencio. Isabelle me miró, abriendo y cerrando los labios varias veces antes de que por fin pudiera hablar. ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue qué? Me acerqué, me agaché y recogí la copa de vino que no se había roto en la alfombra. La rellené con vino tinto y se la tendí. Era Silas, un viejo vecino nuestro. Perdió un ojo en un accidente de fábrica hace años. En cuanto a la historia que te conté, apreté el vaso en su mano fría y me acerqué a su oído. En un susurro que solo ella pudo oír, dije, rompiste las reglas primero, mi amor. Elegiste nuestra noche de bodas para humillarme. ¿No crees que tengo derecho a asustarte un poco? ¡Pum! Algo explotó en la mente de Isabelle. El miedo se desvaneció, reemplazado por una inmensa humillación y una rabia desbordante. Leo Vance, gritó, y me arrojó la copa de vino que acababa de ofrecerle directamente a la cara. No me moví. El líquido frío me corría por el pelo y la cara. Unas gotas me entraron en los ojos y me escocieron muchísimo. Debí de tener mala cara,
pero seguía sonriendo. «Estás loco. Eres un psicópata». Isabelle temblaba de furia, apuntándome a la nariz. «¿Por quién me tomas? Usas estos trucos baratos y asquerosos para asustarme. ¿Tienes idea de quién soy?» Había vuelto. La heredera de la familia Torne. Arrogante, cruel, intocable. «Claro que sé quién eres», dije, limpiándome el vino de la cara con la voz aún serena. «Eres mi esposa. Así que espero que recuerdes que soy tu esposo y no me gusta que toquen mis cosas, ya sean personas o cualquier otra cosa». Mis palabras la enfurecieron y su diatriba se desvaneció. Ella percibió la advertencia en mi voz, pero su sentido de superioridad de toda la vida le impidió aceptar este cambio de poder. Era solo una broma. ¿Tienes que ser tan dramática?, se burló, intentando recuperar el control. «Leo, no tientes a la suerte. Casarme contigo fue el día más afortunado de tu vida, y lo sabes. No creas que una historia de fantasmas basta para asustarme». «¿De verdad?». Mis dos suaves palabras fueron como una cerilla arrojada a un barril de gasolina. La ira de Isabelle estalló. Levantó la barbilla, retomando su papel de heredera. «Leo, te lo advierto por última vez. No pongas a prueba mis límites. Nuestro matrimonio es una transacción. Harías bien en recordar tu lugar. En cuanto a esta noche, puedo fingir que nunca ocurrió. Pero si hay una próxima vez», sus palabras se fueron apagando. Se detuvo, frunciendo el ceño con fuerza. Instintivamente, se llevó una mano al pecho. «¿Qué pasa?». Mi corazón late muy rápido. Debe ser de la ira. «¿Qué pasa?», pregunté con preocupación, dando un paso hacia ella. «Aléjate de mí», y espetó. Pero su voz tenía un matiz de debilidad que no reconoció. «No me toques». Intentó retroceder, pero de repente sus piernas cedieron. Su cuerpo perdió el equilibrio y se tambaleó hacia el sofá. Me abalancé sobre ella y la sujeté del brazo justo antes de que cayera. Tenía la piel caliente al tacto, pero temblaba ligeramente. Era solo una broma. «No puedes estar tan enfadada», dije, medio sosteniéndola, medio llevándola al sofá. Mi tono era amable, la imagen de un marido cariñoso y perfecto. Isabelle tenía un aspecto terrible. Ya no era un arrebato de ira, sino una palidez enfermiza mezclada con incomodidad. Jadeaba, su pecho subía y bajaba violentamente. Yo siento un poco». Intentó hablar, pero se le entumeció la lengua. No pudo formar una frase completa. Una palpitación repentina y aguda, como una mano fría, le oprimió el corazón. Su visión se oscureció por un instante. «Esto no está bien». No era solo ira. El pánico empezó a sustituir a la rabia. Intentó apartarme, pero descubrió que sus brazos estaban flácidos e inútiles. Una oleada de debilidad, que le invadía el corazón, se extendía rápidamente por sus extremidades. Me miró aterrorizada. Yo seguía sentado a su lado, con una suave sonrisa en el rostro. La observé en silencio, observando cómo el fuego de sus ojos se apagaba poco a poco. Vi cómo su arrogancia condescendiente se convertía en confusión. Y luego, en puro miedo. «Olvidé decirte algo». Le susurré, acercándome de nuevo a su oído, mi voz era una suave caricia que solo ella podía oír. Ese lugar de mi historia, al que me llevó mi madre, se llamaba Campos Elíseos. Campos Elíseos. El nombre fue como un rayo que iluminó los caóticos pensamientos de Isabelle. Era asunto de su familia. Era su establecimiento más privado, exclusivo y rentable. Era el infierno que usaba para controlar a la élite de la ciudad. El hilo de su mente, etiquetado como cordura, se rompió por completo. Quiso gritar, pero solo salió un sonido ahogado y gorgoteante. Quiso forcejear, pero su cuerpo estaba atado con cuerdas invisibles, completamente inmóvil. La parálisis se había extendido desde sus extremidades hasta el rostro. Solo podía mirarme fijamente. Mirar fijamente a este hombre al que nunca había tomado en serio. Observarlo con la expresión más amable mientras pronunciaba las palabras más crueles. «La atención es curiosa, ¿verdad?». Le aparto con los dedos un mechón de pelo de la frente.
Cuando una historia aterradora te abruma por completo. Cuando tu mente se debate entre el miedo, el alivio, la humillación y la rabia. No lo sientes. No sientes las toxinas que te dan una fiesta de lujo en el torrente sanguíneo. Las pupilas de Isabelle se encogieron hasta convertirse en pequeños pinchazos. ¿Veneno? ¿Cómo? ¿Cuándo? Rebuscó desesperadamente en su memoria. ¿Fue el vino? No, él también lo bebió. ¿Fue el regalo de Silas? Pero ni siquiera lo abrió. No podía entenderlo y se le acababa el tiempo. Respirar se le hacía cada vez más difícil. Sentía los pulmones como un globo pinchado. Cada inhalación era una agonía desgarradora. No malgastes tu energía pensando, le dije, como si le leyera el pensamiento. No era el vino, ni el regalo. Fue mucho, mucho antes. Mi voz era suave, con la dosis justa de compasión. ¿Recuerdas esta tarde? ¿La masajista que te hizo el tratamiento de spa antes de la boda? Era muy buena, ¿verdad? Te hizo sentir tan relajada, tan cómoda. Un temblor violento sacudió el cuerpo de Isabelle. Chloé, la silenciosa masajista que la había acompañado durante años, cuyas habilidades eran legendarias. La mujer en quien Isabelle más confiaba, prácticamente una confidente. Así que era ella. La cacería había empezado hacía horas. Lo siento, Isabelle, dije, tomándole la mano, que se enfriaba cada segundo. No inventé esa historia para vengarme de tu supuesta aventura. Lo hice para ayudarte. Para ayudarte a desviar toda tu atención de las extrañas señales que te enviaba tu propio cuerpo. Hacer que esos pequeños latidos del corazón y ese entumecimiento progresivo parecieran una reacción razonable, ante un shock emocional severo. ¿Lo ves? Mi plan funcionó a la perfección. No te diste cuenta de la verdad hasta el último momento. Pero ya fue suficiente. La visión de Isabelle empezó a nublarse. La magnífica lámpara de araña de cristal del techo se quebró en 1.000.000 de puntos brillantes de luz ante sus ojos. Entonces, la luz en las pupilas de Isabelle se apagó para siempre. Observé en silencio. Esperé a que el último vestigio de calor abandonara su cuerpo. Bien, es hora de mi actuación. La calma en mi rostro se rompió al instante, reemplazada por el pánico. Isabelle, mi voz estaba llena de temblor y angustia en la medida perfecta. Isabelle, ¿qué pasa? Despierta. Sacudí su cuerpo inerte. Revisé si respiraba bajo su nariz. Le tomé el pulso en la arteria carótida. Nada. No había nada. Retrocedí unos pasos, tambaleándome, como si me hubiera asaltado un miedo inmenso y paralizante. Entonces, a tientas, saqué mi teléfono y marqué el 911. Mi voz estaba entrecortada por el pánico. Mi esposa, de repente. La dirección es. La ambulancia y los coches de policía llegaron casi al mismo tiempo, con sus sirenas resonando en la noche. La mansión de la familia Thorne, en esa noche de bodas, se sumió en el caos con las luces rojas y azules intermitentes. Un joven oficial me condujo a una habitación contigua, cubriéndome con una manta. Mi cabello y mi camisa aún estaban húmedos y despeinados por el vino, la mejor prueba de mi dolor y confusión. Señor Vance, lamento su pérdida. El detective a cargo del interrogatorio era un hombre de mediana edad llamado Miller. ¿Puedes contarnos qué pasó justo antes de que la señora Thorne se desmayara? Levanté la vista, con los ojos enrojecidos y la voz ronca. Tuvimos una discusión. ¿Sobre qué? Bajé la cabeza, pasándome las manos por el pelo con angustia. Una broma tonta. Le conté una historia de fantasmas que inventé para asustarla, porque dijo que había estado con mi padrino. Dejé que mi voz se apagara, con una expresión mezcla de vergüenza y arrepentimiento, dejándolos a ellos para que llenaran los espacios en blanco. Se enojó muchísimo, me tiró el vino encima, y luego. De repente, dijo que le dolía el pecho, que no podía respirar, y simplemente se desplomó. Pensé que estaba muy enojada. Mi relato fue lógico y coherente. Explicó perfectamente todo lo ocurrido en la escena, el vino derramado, los cristales rotos, mi aspecto desaliñado y el repentino accidente de Isabelle.
El detective Miller tomó notas. ¿Tenía la señora Thorne antecedentes de problemas cardíacos? Negué con la cabeza. No. Siempre estuvo perfectamente sana. La noticia de la muerte de Isabelle cayó como una bomba en la ciudad al día siguiente. La heredera muere repentinamente en la noche de bodas. Fue un titular diseñado para causar furor en el público. Como el nuevo esposo y la primera persona en encontrarla, yo era, naturalmente, el principal sospechoso. La familia Thorne usó toda su influencia para presionar enormemente a la policía, exigiendo que descubriera la verdad. Me llevaron a la comisaría y me interrogaron repetidamente. Fui un modelo de cooperación. Respondí a todas sus preguntas. Mi coartada era irrefutable. Desde la ceremonia nupcial por la tarde, pasando por la recepción, hasta nuestro regreso a la suite, tuve cientos de testigos. El veneno tardó varias horas en hacer efecto. Y durante ese tiempo, estuve de pie en un escenario frente a todos esos invitados recitando mis votos matrimoniales. No tuve oportunidad de administrarlo. La investigación se estancó rápidamente. La policía no pudo encontrar la fuente del veneno ni establecer un motivo. Para ellos, yo era el ejemplo clásico de un hombre que se casaba con alguien de mayor categoría. Casarme con Isabelle Thorne fue la cumbre de mi vida. ¿Por qué iba a arruinarla? Señor Vance, nos gustaría hacerle algunas preguntas más sobre el Lesionfield Spa. El detective Miller dijo que, cuando vino a verme unos días después, nos enteramos de que la propiedad pertenecía a la señora Thorne y que la visitaba con frecuencia. Suspiré, con expresión preocupada. Para ser sincero, no sé mucho sobre sus negocios. Solo sé que dedicaba mucho tiempo a ese lugar, y a menudo llegaba muy tarde a casa. Algunos de sus clientes, creo, eran personas muy importantes. Nunca quería que le hiciera preguntas. Lo dejé ahí. Con la preocupación velada de un esposo por la carrera de su esposa, les entregué discretamente el hilo. La policía actuó con rapidez. Con el pretexto de una investigación rutinaria, allanaron un Lesionfields. Y con ello, abrieron una caja de Pandora. En la oficina privada de Isabelle, encontraron un disco duro oculto. En él se encontraba una cantidad asombrosa de archivos de vídeo. El contenido de esos vídeos fue suficiente para causar un terremoto en toda la alta sociedad de la ciudad. Las estrellas de las grabaciones eran figuras poderosas y famosas de todos los ámbitos imaginables. Y lo que hacían era disfrutar de los servicios especiales que Isabelle les brindaba en su exclusivo spa. Isabelle había usado estos vídeos para construir un enorme imperio de chantaje y extorsión. Con esta influencia, controlaba a una persona poderosa tras otra, utilizándolas para asegurar ganancias para la corporación Thorne. Tras estallar el escándalo, la opinión pública estalló. Sus víctimas, bajo la protección del anonimato, se presentaron una a una para testificar sobre los crímenes de Isabelle. La imagen de Isabelle se transformó de la noche a la mañana, de una socialité envidiable a una criminal venenosa y calculadora. Todos estaban convencidos de que su muerte fue un acto de venganza por parte de una de sus víctimas, alguien a quien había presionado demasiado. Tenía demasiados enemigos. Tantos, de hecho, que la sospecha que me rodeaba, su nuevo esposo, se diluyó hasta la insignificancia. La familia Thorne, conmocionada por el escándalo, vio cómo el precio de sus acciones se desplomaba. Su imperio se desmoronaba y ya no tenían poder para perseguirme. A nadie le importaba si yo era el asesino. Pasé de sospechoso a víctima, un hombre lamentable engañado y utilizado por su malvada esposa, quien podría haber sido silenciada en cualquier momento. Vi las noticias, la interminable lista de escándalos, y apagué el televisor con calma. El televisor estaba apagado. El mundo finalmente quedó en silencio. El imperio empresarial Thorne se desintegraba. Los nombres que antes eran venerados ahora eran sinónimo de desgracia. Todo iba según lo planeado. Me quedé frente a los enormes ventanales, contemplando las brillantes luces de la ciudad. Esta era la habitación favorita de Isabelle. Siempre decía que desde aquí se podía ver la mitad del esplendor de la ciudad a tus pies. Ahora, solo quedaba yo. ¿Gané? No, pero tampoco perdí. Simplemente había puesto fin a una guerra que había durado 10 años. La policía nunca descubriría la verdad.
Creían que la muerte de Isabelle era obra de alguna figura poderosa a la que había estado chantajeando. Nunca sospecharían que la verdadera asesina era una masajista llamada Chloe. La misma mujer que, el día de la boda, le había dado a Isabelle su tratamiento de spa previo a la ceremonia. La mujer en quien Isabelle más confiaba, prácticamente una confidente. Mi padrino era inocente. Me acosté con tu padrino esta tarde, fue solo una mentira que Isabelle dijo para provocarme. También fue la cortina de humo perfecta para mi plan. El verdadero veneno fue administrado por Chloe. Mezcló la toxina con un aceite de aromaterapia a su medida. Tras un masaje de varias horas, se filtró lentamente por la piel de Isabelle. Era un veneno de acción lenta, incoloro e inodoro. Los síntomas iniciales eran casi idénticos a las palpitaciones y el entumecimiento causados por una angustia emocional extrema. Ese era el propósito de mi larga y aterradora historia. Para distraer por completo su atención de las sutiles señales de angustia de su propio cuerpo. Para que atribuyera cada sensación extraña a su propia ira y miedo. Chloe, mi cómplice, estábamos unidas por el destino porque ambas llevamos las mismas cicatrices y el mismo pecado. Ese pecado se cometió hace 10 años. La historia que le conté a Isabelle era a medias cierta. Mi madre era drogadicta y me vendió en ese mismo spa, Elysian Fields. Pero la segunda mitad de la historia fue un completo invento. Mi cobarde padre nunca regresó para protegerme. En cuanto se dio cuenta de que la adicción de mi madre era incurable, vació nuestros últimos ahorros y huyó. Nunca lo volví a ver. Esa noche, fui la única que salió corriendo del spa. Fui la única acorralada tras la puerta, maldecida, pateada y golpeada por mi propia madre. Recuerdo esa noche. Derribó la puerta de una patada y me sacó a rastras del rincón. Tenía los ojos inyectados en sangre. Su rostro se retorció de rabia y retraimiento. ¿Dónde está el dinero? ¿El dinero que te dieron, dónde está? Pensó que esas mujeres ricas me habrían dado efectivo. ¿Lo estás escondiendo? ¡Maldito bastardo! ¿Te atreves a robarme el dinero? Me inmovilizó contra el suelo, apretándome el cuello con fuerza. El mundo se volvió negro mientras me ahogaba. Pensé que iba a morir. Justo entonces, alguien más irrumpió. Era Chloe. También vivía en nuestro destartalado edificio. Era 2 años mayor que yo y los vecinos la conocían como la chica más callada y retraída. Ella también fue la otra víctima en el spa ese día, la chica que estaba tumbada en la otra camilla de masajes. Agarró un termo de la esquina de la habitación, y con todas sus fuerzas, se lo estrelló a mi madre en la cabeza. ¡Pum! Agua caliente y vidrios rotos explotaron por todas partes. Mi madre gritó y me soltó el cuello. Jadeé con avidez, tosiendo violentamente. Se giró y vio a Chloe. ¡Qué zorra! ¡Qué atrevida! Se abalanzó sobre Chloe como una fiera. No sé de dónde sacó la fuerza, pero me puse de pie de un salto y agarré la pesada estatuilla de latón de la mesa de la entrada. Corrí hacia ella por detrás y le di un golpe fuerte en la nuca. Un golpe sordo. Un sonido repugnante y apagado. Volteó la cabeza, incrédula. En sus ojos no había odio ni amor. Solo un vacío absoluto. Se desplomó flácida en el suelo. La habíamos matado. Los dos. 2 niños. Ni siquiera adultos todavía. No estaba Silas. Sin comunicación. Un relojero tuerto nos ayudó a limpiar el desastre. Solo estábamos el uno al otro y un océano de miedo. Arrastramos el cuerpo hasta el patio trasero de mi apartamento. Allí había una olla grande. La que mi madre nunca dejaba que nadie tocara. El que usaba para cocinar las drogas que le traían dinero y una felicidad fugaz. El olor acre de los químicos era una constante en el aire. Miramos la olla y nos miramos. La cara de Chloe estaba ampollada por el agua caliente, pero su mirada estaba desconcertantemente tranquila. «Hazla desaparecer», dijo. «Es la única manera de sobrevivir». Usando la misma olla que había gestado nuestra pesadilla, la desechamos. Limpiamos las cerdas del cerdo. Remojamos la carne en agua una y otra vez. Usamos muchísimas especias para disimular los sabores indeseados.
No abrimos una tienda de estofados. Simplemente esperamos hasta bien entrada la noche. Y luego, cubo a cubo, vertimos los restos hervidos en el alcantarillado de la ciudad. Arrasados por completo. Igual que nuestras vidas, arrastradas a un río más oscuro. Desde ese día, fuimos una sola persona. Estudié sin descanso, entré a la universidad y me abrí paso a la alta sociedad, buscando a quienes nos habían hecho daño. Ella estudió terapia de masajes y se convirtió en la mejor en su campo gracias a su talento y esfuerzo. Se colocó al lado de Isabelle, esperando el momento oportuno. Rara vez nos comunicábamos, pero siempre sabíamos qué hacía la otra. ¿Y por qué? Ahora todo había terminado. Isabelle estaba muerta. La familia Torne estaba arruinada. Y todos los que nos habían hecho daño serían aniquilados uno a uno. La noche fuera de la ventana era hermosa, pero sentí un escalofrío. Saqué mi teléfono y marqué un número al que no había llamado en mucho tiempo. La llamada se conectó casi de inmediato. El otro extremo estaba en silencio. Yo también. Nunca necesitamos muchas palabras. Después de un largo momento, hablé en voz baja: Chloe, se acabó. Oí una leve respiración al otro lado. Entonces, respondió con solo 4 palabras: Leo, ya sale el sol. Sí, el sol estaba saliendo. Pero permaneceríamos para siempre en esa larga y oscura noche. Aquella primera noche, hace 10 años, cuando matamos juntos a mi madre.